Cuando hablamos de desarrollo de personajes o arcos de personajes, estamos hablando de cambios. ¿Cómo es que un personaje cambia desde el inicio de la historia hasta su final? Que una persona cambie es complicado, y el mayor problema al desarrollar a un personaje es que al final de la historia ese cambio suele sentirse muy forzado y poco natural, y en muchas ocasiones incoherente. Pero existen algunos elementos narrativos que pueden ayudarte a desarrollar a cualquier personaje, sin importar de qué se trata tu historia. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics, y en este video te mostraré cómo es que realmente funciona el desarrollo de un personaje y cuáles son esos elementos que deberías tomar en cuenta para que el cambio de tus personajes sea lo más coherente posible. Para lograr desarrollar a un personaje de una manera natural, la clave está en enfocarnos en un solo cambio. Debemos centrarnos en solamente cambiar un aspecto de su persona, solo uno. Es decir, una persona a través de su vida podría cambiar muchas cosas y convertirse en una persona totalmente diferente, pero para lograr ese tipo de cambio se necesita mucho tiempo. Que una persona cambie muchos aspectos de su persona es muy complicado, pero si una persona cambia solamente una cosa, eso parece más creíble, y podemos centrar toda nuestra historia en lograr ese único cambio. Si apenas estás comenzando e intentas cambiar a tu personaje en muchos aspectos, tendrías que tomar en cuenta un montón de complicados aspectos psicológicos, y cambiar cada uno de ellos poco a poco, y todo eso mientras cuentas tu historia. Es como hacer malabares con un montón de cosas a la vez. Vas a terminar loco. Así que nos concentraremos en cambiar solamente una cosa a la vez. Después de dejar en claro este muy importante detalle, lo primero que debemos hacer para desarrollar a cualquier personaje es establecer cuál es ese único cambio que sufrirá el personaje a través de toda la historia. ¿Cómo es que inicia y cómo termina? Esta línea representará el cambio de nuestro personaje a través de la historia. Al inicio, digamos que tu protagonista es, por ejemplo, muy cobarde, y al final de la historia se convertirá en un personaje valiente. Y digamos que tu historia trata sobre un detective que prefiere trabajar siempre detrás de su escritorio y evade a toda costa encarar a los criminales. Prefiere resolver las cosas y atrapar a los criminales sin salir de su oficina. En este caso, nuestro protagonista al inicio de la historia se encontrará aquí, mucho más cerca de ser un cobarde que de ser valiente. Esta línea de tiempo será tu mapa, te ayudará a saber dónde se encuentra tu personaje en la historia mientras va cambiando. Bien, ya sabemos de qué se trata nuestra historia y cuál es el cambio que queremos que logre nuestro personaje. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos que ese cambio suceda? ¿Has oído acerca de la estructura de los 3 actos? Es una estructura muy básica para contar historias que habla sobre un inicio, un desarrollo y un desenlace. Pues el inicio es donde tu protagonista se encuentra actualmente, el desarrollo es donde el protagonista va cambiando y el desenlace es la conclusión del cambio de tu protagonista. Esta estructura no solamente aplica para historias, también para el desarrollo de un personaje, porque al final cuando hablamos de historias hablamos de personajes. No hay historia si no hay personaje. Utilizaremos esta estructura para que nuestro protagonista cambie de la manera más natural posible. La primera impresión definitivamente es muy importante, así que lo que haremos para que las personas se interesen por tu personaje será mostrar una de sus cualidades más destacables. Podría ser que la cualidad de nuestro protagonista es que es muy comprometido con su trabajo y además siempre pone el bienestar de sus compañeros sobre cualquier otra cosa. La historia podría comenzar con él y su equipo investigando el caso de un criminal muy peligroso, pero sus colegas están muy cansados y desvelados por trabajar toda la noche allá afuera buscando pistas, ya que el protagonista nunca sale, y como líder del equipo les deja ir a casa a descansar mientras él se hace cargo del resto por ahora. Como podemos ver, el protagonista no es un mal hombre, a pesar de ser algo cobarde. Es un hombre trabajador que se interesa por sus compañeros. Esta escena muestra cualidades muy nobles con las que es muy fácil empatizar. Y eso es exactamente lo que necesitamos ahora, que las personas empaticen lo más rápido posible con tu protagonista, porque justo después de mostrar la virtud más destacable de nuestro protagonista, mostraremos su más grande defecto. En este caso, el protagonista teme salir de su oficina y encarar el peligro por su propia cuenta, así que sus compañeros son los que salen a las calles. De esta manera queda muy claro que este es el defecto que el protagonista deberá cambiar a través de la historia. A nadie le gustan los cobardes, pero para nuestra fortuna, al principio, las personas ya empatizaron con nuestro personaje gracias a esa virtud que mostramos. También tendremos que tomar en cuenta que nuestro protagonista seguramente tiene un pasado, y debe haber una razón por la cual este personaje piensa como piensa. Por alguna razón prefiere trabajar desde su escritorio y por alguna otra razón no le gusta salir y encarar el peligro. Podría ser que en el pasado, por actuar con valentía, estropeó una misión muy importante y perdió a algún compañero en el acto. Eso explicaría por qué ahora prefiere quedarse en su oficina, y también explicaría el aprecio por sus compañeros. Quizás vive con mucha culpa. Aunque estos detalles no los mencionemos al inicio, tener esto en mente te ayudará a entender a tu personaje y a explicar con coherencia por qué hace lo que hace, y cuando lo reveles más adelante en la historia tendrá mucho sentido. La historia
historia acaba de comenzar y las personas ya saben quién es tu personaje y cuál es ese aspecto negativo que debería cambiar. Y cuando ese cambio ocurra, será coherente y tendrá todo el sentido del mundo porque lo presentaste desde el inicio de tu historia. Este es el primer paso para que tu personaje tenga un desarrollo natural. Ahora es momento de que tu personaje comience a cambiar. Al inicio de cualquier historia hay un momento llamado el incidente inductor o también llamado catalizador. El incidente inductor o catalizador es un evento en la historia que hace que el protagonista deba dejar su vida cotidiana para ir tras un nuevo objetivo. Tengo un video entero hablando de este tema, te lo dejaré en las etiquetas o en la descripción de este video, por si quieres entender mejor cómo es que funciona el incidente inductor, también conocido como catalizador. Por ejemplo, podría ser que el criminal al que investigaban se llevó a uno de los miembros del equipo, al miembro más joven y entusiasta. Y esto sucedió cuando el protagonista les dijo que se podían ir a casa temprano, así que se siente responsable por ello. Este es un evento repentino que altera la vida normal de nuestro protagonista y ahora deberá hacer algo al respecto, es decir, deberá moverse para ir tras un nuevo objetivo. El incidente inductor es extremadamente importante para el desarrollo de un personaje, porque este evento, este suceso nos mostrará por primera vez quién es nuestro protagonista en realidad. En este momento, él deberá tomar una muy difícil decisión. ¿Saldrá de su oficina, irá en busca de su amigo o seguirá siendo un cobarde y se quedará detrás de su escritorio? Se dice que para bien o para mal una persona saca su verdadero yo en los momentos más difíciles. Podemos aparentar ser de cierta manera, pero cuando nos encontramos en momentos así, la verdad siempre sale a la luz. Y esto es exactamente lo que hace este momento con nuestro protagonista. La decisión que tome les mostrará a las personas quién es él en realidad. Y como ya dijimos, a pesar de ser cobarde, sabemos que nuestro protagonista es un buen tipo. Así que decide ir en busca de su compañero a pesar de sus miedos. Este es el primer paso de nuestro protagonista al cambio, y esta también es la primera prueba que le damos al espectador de que nuestro protagonista es capaz de cambiar. Para crear un personaje, uno de los aspectos más importantes que debemos tomar en cuenta son sus motivaciones, es decir, qué es lo que hace que se mueva, qué es lo que quiere. Y después de esta decisión ahora lo sabemos, lo que él quiere a través de su historia es rescatar a su compañero. Después del incidente inductor, nuestro protagonista decidió dar su primer paso al cambio, y se acercó un poco más a ser una persona valerosa. Este solo fue el primer acto, el inicio, y también fue el primer paso de nuestro personaje para cambiar. Ahora pasemos al segundo acto, el desarrollo. Para que una persona cambie se requiere tiempo, así que haremos que nuestro protagonista atraviese una serie de obstáculos que lo harán cambiar poco a poco. Hacerlo cambiar lentamente es la clave para lograr un cambio creíble. En este acto, nuestro protagonista comenzará a cambiar mediante la acción principal que realizará en toda la historia. Veremos al protagonista ir tras ese criminal durante toda la historia, es por eso que se llama la acción principal. La acción principal en esta historia sería rescatar a su compañero, y para ello deberá encarar el peligro personalmente, y esa experiencia lo hará cambiar de cierta manera. Por lo general, las personas cambiamos dependiendo de las experiencias que vivamos, y en cada experiencia hay obstáculos. Los obstáculos van apareciendo y cuando logramos superar un obstáculo, el siguiente debe ser aún mayor. Esa es la dinámica de lo que debe suceder para que tu protagonista pueda cambiar. Al superar un obstáculo deberá aparecer uno más grande que suponga un reto aún mayor, que haga que el personaje tenga que sacar lo mejor de sí para poder superarlo, e irá acumulando victorias hasta llegar al obstáculo más difícil, enfrentar directamente al criminal que se llevó a su compañero. Ese es un miedo más grande. Pero para comenzar, al principio el protagonista deberá enfrentar un obstáculo pequeñito. ¿Qué tal si el primer obstáculo es interrogar a una chica sospechosa? Pero obviamente se le dificulta hacerlo porque no está acostumbrado a encarar a nadie, ni siquiera a su mamá. Sería muy divertido verlo intentarlo, y aunque es una tarea sencilla, para él es una tarea muy complicada. Hacer esto es como usar llantas de entrenamiento en una bicicleta. Esta pequeña prueba lo ayudará a avanzar para enfrentar situaciones un poco más peligrosas. Y así vamos aumentando el grado de dificultad conforme la historia avanza. Quizás el siguiente obstáculo no es un interrogatorio y es una persecución o algo así. El punto es ir subiendo de intensidad. La clave para que esto funcione está en la virtud y en el defecto que ya mencionamos del protagonista. Lo que debemos hacer es que en cada obstáculo que enfrente, esa virtud y ese defecto deberán chocar. El protagonista tendrá que elegir entre uno o el otro, es decir, huir de los problemas y ser un cobarde, o afrontarlos y ser un poco más valiente. Al inicio vimos que a pesar de eso, él decidió salir de su escritorio e ir a buscarlo. Ese fue el primer choque que hubo entre su virtud y su defecto, porque tuvo que elegir entre ser cobarde o ser valiente. Después, el obstáculo que apareció fue que tenía que interrogar a esta chica. Digamos que logra interrogarla y obtiene una pista que lo acerca cada vez más al criminal. El protagonista eligió ser valiente y afrontar el obstáculo, así que se moverá un poco más a la zona de valentía. Y cada vez que aparezca un obstáculo nuevo y lo supere, irá acercándose cada vez más a convertirse en una persona valiente. Él irá aprendiendo
aprendiendo sobre estas experiencias y entenderá que quizás pueda salvar a su amigo e incluso quizás pueda también superar su pasado. Las personas cambian poco a poco superando obstáculos y aprendiendo de esas experiencias. Esos son los elementos que debemos tomar en cuenta en el segundo acto. Y en el tercer acto, el desenlace es donde se define totalmente el cambio del personaje. Hay diferentes formas en las que un personaje puede cambiar y no necesariamente es de una manera positiva. Existen diferentes arcos de personajes, es decir, diferentes formas en las que un personaje puede cambiar. Los más comunes son el arco positivo, el arco negativo y el arco neutral. Los arcos positivos son aquellos en los que el protagonista al final de la historia se convierte en una mejor versión de él mismo. Por ejemplo, en nuestra historia, el cambio que establecimos al inicio es positivo, porque el personaje pasa de ser un detective cobarde a uno valiente por el bien de él y de sus compañeros. El arco negativo, por el contrario, hace que el protagonista al final de la historia se vuelva una peor versión de él mismo, una persona mala, pues. El protagonista es un detective cobarde y si al final de la historia se acobardara y eligiera que es mejor no enfrentar al criminal porque concluyó que los cobardes son los que viven y los valientes mueren, ese sería el ejemplo de un arco negativo, porque ahora no solo es cobarde, sino que ahora es cobarde y cínico. Y un arco neutral es cuando el protagonista no cambia y sigue siendo el mismo desde el inicio hasta el final de la historia. Este tipo de personajes por lo general no tienen defectos muy notables, pero sí una virtud muy destacable, y es muy común que sean ellos los que hagan que los demás personajes cambien de manera positiva. Son como luz en la oscuridad. Seguramente conoces a uno que otro personaje que hagan eso, sobre todo en las historias shonen. Por cierto, que no te sorprenda que las historias shonen casi siempre tengan arcos positivos, porque la premisa de ese tipo de historias son la amistad, el esfuerzo y la victoria. Estos tres elementos son los pilares de las historias shonen. Y no lo digo yo, lo dice la Shueisha Shonen Jump. Creo que así se pronuncia. Después de que en el desarrollo el protagonista superara obstáculo tras obstáculo, en el final deberá enfrentar el desafío más grande. Deberá enfrentar al antagonista. Su prueba final. Encarar al antagonista es el último choque entre su virtud y su defecto. La última decisión que deberá tomar. Al final el protagonista habrá pasado de ser un cobarde a ser un personaje valiente, que entendió que a veces es importante y necesario encarar el peligro para ayudar a sus compañeros. Puede que capture al criminal y salve a su amigo y termine siendo un héroe valiente, o puede que muera en el intento pero morirá como un hombre valiente. Eso queda a tu criterio, pero aún así el protagonista ya habrá cambiado de todos modos, y ese cambio será genuino. Así es como se logra un cambio natural y coherente. Ahora veamos cómo es que funciona este tipo de cambios en uno de los animes shonen que marcó mi infancia y mi vida. Este anime se llama Medabots. En este mundo las personas tienen como compañeros a unos pequeños robots llamados Medabots, que funcionan con una medalla especial que les da personalidad. Con ellos las personas libran emocionantes batallas llamadas robobatallas. Medabots trata sobre Iki, un chico que quiere convertirse en el mejor del mundo en las robobatallas. Se supone que un Medabot hace siempre lo que su dueño le ordena, pero Metabi, el Medabot de Iki, es diferente. No se llevan para nada bien y no saben trabajar en equipo. La cualidad más grande de Iki es que realmente ama las robobatallas y a los Medabot. Sabe todo sobre ellos. Lo que Iki debe cambiar en esta historia es que debe aprender a trabajar en equipo con Metabi si es que quiere llegar a ser campeón mundial. Ese es su objetivo en la historia. Como parte de su pasado, Iki no había tenido un Medabot y en este mundo eso es muy raro. Todo el mundo tiene uno. El incidente inductor fue cuando Iki se encuentra por primera vez con Metabi. Eso cambia el rumbo de su vida y lo pone en acción. La acción principal de Iki y Metabi es sin duda librar emocionantes robobatallas contra los mejores metaguerreros de este medamundo. Los obstáculos son los otros talentosos metaguerreros que deben enfrentar y vencer. En el desarrollo de la historia vemos que Iki y Metabi tienen problemas para luchar en equipo, pero conforme tienen robobatallas juntos, Iki aprende más sobre Medabots, sí, pero también sobre lo que es tener un compañero y sobre la amistad con un robot. Cada metaguerrero que enfrenta es cada vez más difícil que el anterior, por lo que van creciendo, avanzando y cambiando. En la final del mundial de robobatallas y después de todas esas experiencias junto a Metabi, Iki pone como prioridad su amistad con Metabi sobre su sueño de ser el número 1 del mundo. Esta es sin duda la muestra más grande del cambio de Iki, el cambio más importante que sufrió al final de la historia. Como ya les dije, los pilares de un shonen son la amistad, el esfuerzo y la victoria, y Medabot sin duda es el ejemplo perfecto para un anime shonen de los 2000. Así que el inicio, desarrollo y desenlace de una historia son también el inicio, desarrollo y desenlace del cambio de tu personaje. Hay muchas otras maneras de desarrollar un personaje, pero este método es el que yo utilizo para desarrollar a los míos. Es fácil de entender y al final el cambio resulta natural, pero no necesitas hacer exactamente lo que yo hago. Toma de este video lo que tenga más sentido para ti, porque al final tu criterio es lo que importa, no lo que te diga un fulano en internet. Espero que este video te ayude a desarrollar a los personajes de tu historia y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.